Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a analizar la reaparición en público del presidente López Obrador después de estar confinado 2 semanas por haberse contagiado de COVID-19. Después va a estar con nosotros Montserrat Ramiro Jiménez. Con ella vamos a examinar cuál es el tamaño del sector eléctrico en energías renovables en México y las amenazas que enfrenta con la reforma propuesta por el Ejecutivo. Y para terminar, viene Arturo Valenzuela, el politólogo estadounidense chileno. Con él vamos a hablar del inicio del juicio político contra Donald Trump, las acciones y las consecuencias que tendría este llamado impeachment. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente López Obrador regresó este lunes a la conferencia matutina en Palacio Nacional después de 2 semanas de ausencia a causa de su contagio de COVID-19. Luego de asegurar que no usará cubrebocas, el presidente anunció que retomará sus giras de trabajo, irá pronto a Oaxaca y el domingo arrancarán las conmemoraciones por los 200 años de la independencia de México. Para debatir este tema de cómo regresó el presidente, le doy la bienvenida a los colaboradores de la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, camaradas. Carlos Bravo, regidor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Leo, compañeros y a nuestros televidentes. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Paula, me queda la sensación de que regresó el presidente con muchas ganas de pelea. Claramente es un año electoral. El presidente transmite una imagen de fuerza y de querer pelear, sin lugar a dudas. Parece que comió mucho aguacate durante su confinamiento, porque a ratos hasta lo vi enojado, Paula. Pues yo creo que más bien no comí aguacate, porque si no se estaría sintiendo bastante mal. Pero sí, creo que regresó con ánimos renovados, ¿no? Para bien y para mal. Qué bueno que volvió, qué bueno que no es un asunto que le generó ningún tipo de secuela y que quedó en los días reglamentarios del COVID. Y sí, o sea, creo que sí regresa. Creo que es un signo clásico de Andrés Manuel, que siempre regresa con ánimo renovado y radicalizándose más en los temas, ¿no? Creo que en estos 15 días que no estuvo, pasaron cosas que no lo han de tener tan contento, ¿no? Como la revocación de lo del acuerdo de Senasa en la Suprema Corte, algunas cositas, y pues también sí, efectivamente, a dos meses ya de que inicie el proceso electoral en todos los sentidos, y pues ahí otra vez con los frentes que ya tenía abiertos desde antes. Sí, yo creo, Carlos, para los que decían que el presidente iba a tener una epifanía, un cambio ahora que se enfermó y que iba a cambiar, iba a reflexionar sobre el rumbo de su gobierno, pues yo lo dije desde la semana pasada, se equivocaron. López Obrador no va a cambiar. López Obrador, él mismo, se ha denominado como un terco. Parece que para él es una virtud la terquedad y pues no ha cambiado, al revés, ¿no? Va por el mismo camino, por lo que nos dijo el día de ayer y el día de hoy. Sí, yo creo que el presidente regresó, pero no cambió. Entiendo de dónde venía, en cierto sentido, la expectativa de que una experiencia personal como esta pues pudiera hacerlo reflexionar o simbrarlo, ¿no? Pensar, bueno, si hasta yo me contagié, que soy el presidente de la República, pues algo no está funcionando bien. Pero honestamente, digo, estoy de acuerdo en lo que decías, que el presidente considera que la intransigencia una virtud, vamos a decirle así.
Y creo, pero más allá de eso, de la virtud personal o de la psicología del presidente, creo que aquí lo que tenemos lo que tenemos que reparar es en el hecho de que no se puede corregir si no se parte de un reconocimiento de que hay algo que necesita ser corregido. Y en ese sentido, pues sí, ni el presidente ni el subsecretario López-Gatell, en general, las autoridades a cargo de la respuesta de la pandemia, pues todo parecería indicar que no consideran que haya nada que necesite ser corregido. O sea, ellos todo el tiempo, digamos, hablan de, bueno, ahí la llevamos, ¿no? O sea, han asumido una actitud de tratar de tranquilizarnos, incluso antes de asumir a cabalidad, pues lo que está indicando su propia información, ¿no? Creo que es muy claro que los números no nos son favorables, con todo y los problemas que tienen. Sabemos que ese no es un problema exclusivamente mexicano, pero claramente si uno compara a México con países demográficamente similares o similares en términos de desarrollo económico, claramente México tiene un desempeño inferior, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto también con este gobierno es que les gustan las comparaciones cuando les favorecen y no les gustan cuando los ponen en lugares, digamos, más bajos, ¿no? Entonces, en general, digamos, a pesar de que pueda resultar decepcionante, creo que no es sorprendente que el presidente regrese pero no cambie, pues es consistente con lo que hemos visto, no solamente en términos de su actitud, sino también de su política y de su gobierno, ¿no? Creo que es un mensaje muy duro, de alguna manera, para la población, pero creo que también es como de esas verdades incómodas que conviene de alguna manera encajar y asimilar el hecho de que, bueno, pues no, o sea, el gobierno no va a corregir porque no reconoce que haya nada que necesite ser corregido. No, bueno, y me queda claro, Gibran, que el presidente entiende y es un animal político, eso que ni qué, que ahora es el momento de defender su proyecto porque pues estamos a 4 meses de una primera cita, una aduana muy importante como es la elección intermedia. Yo lo que vi ayer, no sé cuál sea tu opinión, es un presidente claramente en campaña. No me pareció que esté en campaña, me pareció el Andrés Manuel de siempre y eso me parece una gran noticia, una buena noticia para el país, que él esté bien, una buena noticia que se haya recuperado tan rápido, también una buena noticia, debo decirlo, para el Instituto de Nutrición y sus tratamientos que se probaron en el presidente. Tuvo una recuperación realmente muy rápida y sí, procuró, desde luego, como ha hecho siempre, dar buenas noticias y destacar, quizá por eso lo dices, algunas cosas de su política, como que somos el país con el mayor esfuerzo de reconversión, o como que hemos logrado muchos convenios para la adquisición de la vacuna. Pero algunas cosas parecerían, por el material que dio a sus adversarios, pues lo contrario a una campaña, ¿no? Como lo del cubrebocas, que fue material para que estuvieran, bueno, pues todo el día pegándole, aunque a mí me parece un gesto muy polémico. Creo que el sentido de no fetichizar su uso es el correcto, digamos, incluso científicamente. Claudia Sheinbaum ha destacado que no se ha encontrado una correlación entre las zonas de menor uso de cubrebocas y las de mayor contagio. Y se han hecho muchos matices a lo largo de estos meses sobre eso, pero quiero decir, los matices entre su comunicación política, en su comunicación política, entre las cosas que podrían interpretarse como una vocación claramente electoral y otras que más bien dirían que diseñaron sus enemigos para pegarle, que es algo que yo creo que incluso les conviene de las conferencias matutinas. Creo que hay un equilibrio como el que vemos siempre, así que no había un presidente distinto en eso. No, bueno, es el mismo de siempre y tú dices, pero pues es un presidente que siempre está en campaña, la verdad, ¿no? Pero ahora sí Todos. tiene muy cerca
Sí, todo el tiempo yo me parece que está haciendo campaña López Obrador, es lo que le gusta. Pero todos los Paula, presidentes están en campaña siempre, Leo. no, yo creo que ahí sí hay diferencias, Gibran, entre los estilos personales de gobernar, pero bueno, ya podremos tratar ese tema en su momento. Lo que sí creo es que también está el gusto del presidente por pelearse como estilo de comunicar y de gobernar. Y ayer pues sacó otra vez la espada desenvainada contra lo que él considera sus grandes adversarios, Paula. Sí, pero ahí yo creo que sí me gustaría a mí hacer un hincapié en lo que decía Carlos sobre el tema de la pandemia. Y es que entiendo que esto, creo que Hernán Gómez lo decía muy bien en su artículo de hoy, decía que esto está, que la pandemia está sobrepolitizada y que más ahorita en el contexto electoral, pues todavía más, ¿no? O sea, ya lo habíamos hablado aquí, es como va a ser el centro del debate en muchas cosas. Concuerdo con Carlos en que los números no ayudan y no solo los números del manejo sanitario, ¿no? Los números en términos de educación, de deserción escolar, de desigualdad, de pobreza, o sea, no ayudan en nada, pero a mí lo que más me sorprende del manejo que hace el presidente de la pandemia en términos políticos es que incluso está desestimando con temas como el cubrebocas las recomendaciones de sus propios expertos. El Instituto Nacional de Salud Pública sacó un documento de recomendaciones en el que se recomendaba, por favor, el uso del cubrebocas, incluso si ya habías estado contagiado, no sé qué, y aún así está desacreditando a sus expertos. Entonces, yo no, ahí sí coincido con Gibran en decir, si esto va a ser la carnita electoral, si este va a ser nuestro centro de batalla, porque ya todos decidimos que el centro de batalla va a ser la pandemia, pues también está dejando abiertos muchos flancos, no solo los de la realidad y los datos, que por más que nos están diciendo todo el tiempo que son temporales, que todos tienen fallas, que no hagamos comparaciones en los distintos países. Creo que Silva Herzog lo apuntaba muy bien en su artículo de la semana pasada, es que con la medición que sea, estamos en los últimos lugares, o sea, en el tema que sea, estamos en los últimos lugares. Entonces, pues si el presidente regresó con ganas de pelear y de hacer de la pandemia un asunto electoral, híjole, yo creo que sí tendrían que tomar por lo menos, ya si no va a tomar la recomendación del cubrebocas, la otra recomendación que hicieron en el análisis de los expertos era, se tiene que modificar el modelo de comunicación de la pandemia. Pero entonces, si entiendo bien, Paula, rápidamente, lo que estás diciendo es que el tema de la pandemia es un tema perdedor para López Obrador y más bien debería de alejarse de ese tema. Yo creo que es un tema que por ahora tiene mínimo un pronóstico reservado. Los datos no están bien, la pandemia no está ni cercanamente controlada y pues y también la estrategia de vacunación es una estrategia que nos van soltando cuentagotas y de la que todavía no tenemos ni siquiera buenas noticias. Sí, bueno, yo sí creo que es un tema perdedor para el presidente, porque pues, los números no son nada buenos por donde se vea, Carlos. Pero pues el presidente está dispuesto a dar la lucha y decir que él y su gobierno lo han hecho bien. Mira, Leo, yo honestamente entiendo por qué dices que es un tema perdedor para el presidente, pero yo no estaría tan seguro, porque creo que los temas no son naturalmente ni ganadores ni perdedores, sino que hay toda, digamos, de alguna manera, toda una estructura que los vuelve ganadores y perdedores. Y creo que para que este tema fuera perdedor para el presidente, tendría que haber oposiciones con suficiente fuerza y credibilidad para llevar al electorado a trasladarle el costo de la mala gestión de la pandemia al presidente. Creo que los indicadores, hay una separación muy clara entre cómo valora la gente la gestión gubernamental y qué tanto aprueba o no a la figura del presidente. Creo que en realidad aquí lo que vemos es que la gente en efecto se da cuenta de que las cosas no van bien, pero eso no se traduce en una caída en los niveles de aprobación del presidente. Y creo que hay muchas razones, pero creo que una de ellas, y muy importante en el contexto
de una contienda electoral es justamente la incapacidad de las oposiciones para llevar al electorado a trasladar ese costo, ¿no? A mí también me parece, eso por un lado, y por el otro también creo como que la gravedad de la pandemia es tal que creo que trasciende las consideraciones, digamos, más coyunturales o más estratégicas de lo electoral, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, también y que me preocupa mucho es un tremendo déficit de información respecto a las vacunas y a la vacunación. Nos presentan de pronto láminas en PowerPoint en las conferencias sobre cuáles van a ser los principales proveedores, cuántas vacunas nos van a dar, pero realmente no está nada claro cuándo van a llegar esas vacunas y cuándo se van a aplicar. Lo cierto es que los cronogramas que han sido presentados pues no se están cumpliendo ni en términos de metas, ni de criterios, ni de ritmo de vacunación, ¿no? ¿Por qué? Yo he escuchado mucho el tema de, bueno, es que en realidad no se puede decir mucho porque hay ciertas cláusulas de confidencialidad en los contratos con las farmacéuticas o con los proveedores. A mí me parece una respuesta insatisfactoria porque creo que las cláusulas de confidencialidad en principio no están por encima del derecho de la ciudadanía a saber, y más a saber cuando los gastos, digamos, de esa vacunación, pues son recursos fiscales, son recursos de todos nosotros, y además nos va literalmente la salud y la vida en ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que más allá de la figura del presidente y de las consideraciones electorales, tenemos que poner el énfasis en la preocupación y en el derecho ciudadano a tener mucha más claridad, más y mejor información sobre dónde estamos en términos de las vacunas, cuáles, cuántas y cuándo, y dónde estamos respecto a la vacunación, a la distribución de las vacunas, a la aplicación de las vacunas y al ritmo que llevamos. Hay multitud de comparaciones internacionales que muestran que el ritmo al que va México es un ritmo muy lento, y puede ser lento porque no estamos vacunando con suficiente rapidez o porque no estamos accediendo a un número de vacunas suficientes. Cualquiera de los dos casos creo que ameritaría exigir una mejor explicación al gobierno. A ver, Gibran, yo de tu participación anterior sí quiero disentir y muy fuertemente contigo en el tema del cubrebocas, porque en este programa yo he entrevistado a los principales científicos del país, a médicos con gran reconocimiento, y todos, absolutamente todos, Gibran, dicen que mientras no haya un proceso de vacunación generalizado, hay que utilizar el cubrebocas. El cubrebocas es, como me dijo uno de los doctores, la vacuna del momento. Y realmente es una de las medidas auxiliares sin duda más importantes, pero no deja de ser una medida auxiliar, y yo creo que se hace buen énfasis en que no hay que fetichizarlo como si fuera la medida fundamental que pueda sustituir al distanciamiento social. Eso es lo único que he dicho y supongo que estarás de acuerdo, ¿no? No, bueno, primero yo tampoco creo que hay que convertirlo en un fetiche. Precisamente creo que desgraciadamente el que ha convertido en fetiche son los políticos como Donald Trump o López Obrador que se rehúsan a ponérselo. ¿Por qué? Me rebasa, ¿no? Ya ellos tendrán sus razones, pero yo sí quiero ser muy puntual acá y espero que tú también lo seas, de decirle a la gente, pónganse cubrebocas, porque eso es lo que mejor protege la sociedad para que haya menos contagios y menos muertes. Ya si el presidente no se lo quiere poner, bueno, pues él será responsable de sus actos, Gibran. Sí, sobre todo en espacios cerrados y con poca ventilación. Pero quiero decir, no es una medida que sustituya al distanciamiento social y que tenga la misma efectividad, para nada. En los últimos días han circulado varias cifras y gráficas que muestran cómo aún en países donde se usa mucho el cubrebocas como el nuestro, nos va mal. O sea, los factores determinantes son otros. Eso es todo lo que he dicho, y creo que hay que tener también cuidado en qué cubrebocas se utilizan y cómo, que son algunas de las otras cosas que dice el Instituto Nacional de Salud Pública en su documento. Estoy de acuerdo con Paula en que ese documento se debería de atender más. Y en lo que no estoy de acuerdo con lo que han dicho todos ustedes es en que sea el presidente el que pone el tono
que propicia que no se atiendan estas recomendaciones. Es toda la conversación pública la que borra estas recomendaciones más serias del Instituto Nacional de Salud Pública. Lo mismo los intelectuales, políticos y opinadores que firmaron el desplegado donde piden que se cancelen algunos de los proyectos fundamentales sancionados en la elección de 2018, como si eso fuera necesario para desarrollar una estrategia de vacunación, aun cuando ya se tienen comprometidas 150 millones de vacunas para México con suficiencia de recursos, como si no se dependiera de otros factores. Es decir, este tema se ha politizado por parte de los dos bloques que se enfrentan ahora, el bloque del régimen de la transición, del régimen neoliberal y también del bloque de la transformación. Y creo que sí tenemos que buscar un punto intermedio representado más bien por ese documento del Instituto Nacional de Salud Pública. Y creo que aquí puedo proponer varios puntos de consenso que a la mera hora no alcanzamos a ver. El primero es que la investigación debe estar dirigida en pos del interés público. Eso lo dicen también los intelectuales que firman el desplegado, la investigación científica dirigida en pos del interés público. Es algo que cuestionaban ahora que se anunciaban cambios al SNI, pero ahora lo dicen así. En segundo lugar, creo que podemos tener un consenso también entre estos dos bloques que están politizando el tema de más en la restitución del poder del Estado en previsión de pandemias que irremediablemente sucederán. Ahí hay otro punto de acuerdo. En lo que no tenemos, creo, acuerdo hasta ahora es en que se tenga que cancelar el nuevo curso, el nuevo plan de desarrollo económico, porque nosotros creemos que la crisis económica igualmente trae muerte, sobre todo muerte futura, porque trae pobreza y hay que reactivar la economía. De tal manera que abocar todo el esfuerzo económico a la necesidad sanitaria únicamente impediría que haya disponibilidad de recursos para reactivar a sectores clave, que es en lo que están esos proyectos prioritarios. Entonces, creo que de parte de los dos bloques que han politizado esto, digamos que le han subido mucho el volumen, a lo cual digo siempre contribuye la dinámica tuitera, hay que bajarle, hay que encontrar los consensos, hay que escuchar al Instituto Nacional de Salud Pública y hay que poner en marcha algunas de las recomendaciones que son a la mera hora menos estruendosas, como aumentar el número de unidades de transporte público, escalonar los horarios laborales en las empresas privadas, una serie de recomendaciones que se hacen muy puntualmente dependiendo de la dinámica demográfica y de las que se habla menos porque no tienen rédito político. Pues mira, yo primero que nada, Paula, creo que es inevitable que el tema del COVID-19 se politice. Hombre, pues es el principal problema que tiene ahorita el país. Si no se va a politizar una cosa así, ¿qué otra cosa se va a politizar? Y no solamente creo que era inevitable politizarse, sino que yo creo que no va a haber de aquí a las elecciones las condiciones, Paula, para encontrar esos puntos en donde todos están de acuerdo, sino que al revés, yo creo que lo que vamos a ver es cada vez más una mayor polarización en nuestro país, polarización que efectivamente no creo que ayude nada a la resolución del tema del COVID-19, Paula. Yo también me gustaría que se retomara la propuesta de Gibran, me gustaría que pudiéramos encontrar sí, pero es el deber ser. Es el deber ser. Pues sí, a todos nos gustaría el que viva el hombre, viva la libertad, el ser humano es fraterno y solidario. No, a ver, seamos realistas, estamos en un año electoral, hombre, y todos quieren sacarle provecho a este tema. Y desde luego a la oposición, pues sin duda, porque pues, no le ha ido bien al gobierno en este tema. Tampoco a la oposición. El problema es que si fueran un poco más sensatos se darían cuenta que es un asunto en el que han perdido todos, porque también los gobiernos de oposición, digo, fuera de que no nos dejaron comprar vacunas, no puedes decir que dentro de estos cambios pequeñitos que mencionaba Gibran, que sí ayudan,
haya diferencias sustantivas en cómo se ha manejado la pandemia en estados donde está el gobierno de oposición y en estados donde está gobernando Morena. O sea, creo que la verdad es que es un tema en el que efectivamente va a ser inevitable la politización, efectivamente va a ser carne de campaña, pero que también tiene muy magros resultados de los dos lados. No creo que también la misma oposición tenga un discurso muy fuerte, porque pues dentro de las cosas que efectivamente sí hemos podido constatar todos, es que pues la debilidad del sistema de salud no nació el 1 de diciembre del 2018, ¿no? O sea, la debilidad del sistema de salud viene de los gobiernos de atrás, entonces tampoco es como que tengan grandes armas con las cuales irse y hacer de esto un tema de campaña. Creo que más bien si pensáramos en el mundo ideal, diríamos, bueno, pues encontremos unas campañas donde las propuestas sean esas, vamos a retomar, vamos a hacer un poco lo que sí podemos hacer en cada una de las entidades, vamos a poner el ejemplo, pero no, o sea, aparentemente van a ser unas campañas no solo muy complicadas, sino muy pobres. O sea, creo que... Pero de eso se trata las elecciones, hombre, de rendir cuentas, de que el gobierno rinda cuentas, y si el gobierno no ha dado buenas cuentas, pues eso lo decidirá el electorado. Pues finalmente, aquí de lo que estamos hablando, Carlos, es de que indirectamente en la boleta va a estar López Obrador y la gente va a votar a favor o en contra de si han hecho bien o no las cosas, me parece, y dentro de esas cosas, hombre, pues qué más importante que el manejo del COVID-19, ¿no, Carlos? Sí, Leo, o sea, digamos, desde luego que ha habido y va a haber un uso electoral de la crisis, de la catástrofe sanitaria, de las vacunas, lo discutimos hace unos días. Es imposible que no se politice. A mí me sorprende incluso de pronto ese reproche de que se esté politizando, porque por mucho tiempo el López Obradorismo se jactó de que se estaban politizando las cosas y que la politización era un síntoma o una señal, digamos, de una democratización o de un ímpetu de debate público renovado. Entonces, pues me parece muy normal que se politice. Como dices, yo creo que ese reproche, pues ya de alguna manera es un síntoma de que en la medida en que el gobierno no puede presumir buenos resultados, pues preferiría que no se politizara la cuestión, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo además como que desde luego que ante una situación como esta hay que subir el volumen. O sea, realmente estamos ante una catástrofe sanitaria que no hay que minimizar, al contrario, hay que llamar la atención, hay que tratar de activar el mecanismo de la opinión pública para generar contextos de exigencia, ¿no? Yo honestamente no entiendo muy bien como la idea esta de que no hay que fetichizar la cuestión del cubrebocas con el presidente. Yo no creo que él lo esté fetichizando en un sentido o en otro, creo que no se lo está poniendo, ¿no? Sí. Y sí, es una señal como de intransigencia muy en el estilo del presidente, de que las cosas le hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? Y es curioso porque el presidente siempre había dicho que él quería gobernar con el ejemplo, ¿no? Y siempre ha sido un presidente que apuesta mucho por los símbolos. Y en este caso, bueno, usar el cubrebocas o no usar el cubrebocas más bien, no parece que sea una consideración en términos de comunicación de la pandemia, de pedagogía cívica, ¿no? Un símbolo de la emergencia y del cuidado, de la responsabilidad que nos debemos unos a otros, sino parece más bien un gesto que el presidente está procurando para tratar de mostrarse fuerte, para tratar de mostrarse de alguna manera invulnerable, ¿no? Al final, digamos, a mí me parece muy claro que vamos a llegar a las elecciones en un clima muy enrarecido, no nada más por el contexto de la catástrofe sanitaria y todo lo que va a implicar eso en términos de cómo se va a poder o no hacer campañas, cuánta gente va a ir a votar o no para no correr el riesgo de ser contagiada, ¿no? También creo que a eso hay que sumar, pues por un lado, el enfrentamiento que tiene el presidente permanente con el Instituto Electoral y por el otro lado, la captura que existe respecto al tribunal. Lo escribí en mi columna de hoy. Yo creo que realmente esta va a ser una elección muy anormal y no por lo que se ha dicho mucho, que es la elección más grande por el número de puestos que están en juego, por el número de gente que hay en la lista nominal o de casillas que se van a instalar. Eso es lo menos preocupante de todo.
A mí me parece que todo esto de alguna manera va a terminar combinándose para producir no solamente un ambiente electoral muy extraño, sino también muy posiblemente, yo en esto no coincido contigo, Leo, yo no creo que estén todavía dadas las condiciones para que la próxima elección se convierta en un referéndum de alguna manera o un plebiscito respecto a la gestión de López Obrador. Creo que ese es un supuesto, digamos, que depende de varias condiciones que no necesariamente se están cumpliendo. E insistiría en lo que decía en mi segunda intervención sobre que para que la gente esté dispuesta a castigar a López Obrador, entre otras cosas, haría falta que hubiera un destino con cual castigarlo. O sea, no basta con que digas, a mí no me gusta la gestión del presidente, tienes que poner tu voto entonces por alguien más. Y lo que veo en las encuestas, hubo una de Alejandro Moreno hace unos días muy elocuente, es que hay como dos ligas en la competencia. Por un lado está la liga de las preferencias de Morena y la gente que está indecisa, que suman en promedio 75% del electorado, y por el otro está la liga de quienes están dispuestos a votar por las oposiciones, que no rebasa el 25 o 30%. En la medida en que esas curvas no se crucen, en que siga apareciendo como dos ligas que juegan aparte, yo no veo condiciones para que el disgusto con la gestión de la pandemia se traslade necesariamente en un mayor voto por las oposiciones. Sí, bueno, yo tengo que corregir acá porque efectivamente yo he dicho y estoy convencido que esta va a ser una elección más local que nacional, y en ese sentido, quién sabe si vaya a ser un referéndum de la gestión del presidente López Obrador, pero lo que quería decir es que, vaya, creo que inevitablemente el tema del COVID-19 y del manejo del gobierno federal en este tema, por lo que ha significado, creo que va a ser uno de los temas principales. Entonces corrijo exactamente el argumento que quería decir y le pido a Gibran, tienes un par de minutos, Gibran, para concluir. La situación sin duda es complicada, Leo. Aún en esta situación complicada me da mucho gusto que el presidente esté bien, que haya regresado a sus funciones, que esté enfrentando esta pandemia. Vamos a seguir hablando de esto a lo largo del año. Se ha dicho no solo en México, sino en el mundo, que será hasta el 2022 cuando podremos arribar a algo parecido a una normalidad, por lo menos similar a lo que teníamos antes. Hemos rebasado, como todos los países, las previsiones iniciales. Tenemos la mayor tasa de letalidad en el mundo. Ha dicho la Universidad Johns Hopkins que puede deberse al bajo número de pruebas aplicadas, pero también, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, se debe a los factores demográficos, a los factores estructurales, lo cual es muy elocuente con las estadísticas de las defunciones. La mayor parte de quienes han muerto son hombres de ciudades y el 90% de los fallecidos son operadores manuales, operativos, amas de casa y desde luego personas pensionadas o jubiladas, porque la mayoría son personas grandes en ese segmento. Debemos recuperar el valor de la vida sobre el desarrollo económico. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y que eso podemos sacar de la polémica de los últimos días entre el presidente, los intelectuales, el bloque de la transición y el bloque de la transformación. Gracias a Paula, Carlos y Gibran. Nos vemos la semana que entra. Tovarich, compañeros, colegas, camaradas. Nos vemos la semana que entra. Gracias a la mesa de los martes. Voy a hacer una breve pausa y voy a hablar con Montserrat Ramiro Jiménez. Ella es una experta en materia de energía, para pues, un poco ver de qué tamaño es el sector de las energías renovables, las energías limpias en nuestro país. Energías que están muy amenazadas por la propuesta del presidente López Obrador de una reforma eléctrica. Regresamos en un momento más.